Muy bien, y esta semana hemos hablado de muchos temas, ¿no? Y uno de ellos fue el tema que nos convocaba este 2 de mayo pasado, que fue el bullying o acoso escolar. Un tema que no debemos dejar de tratar, ni de incursionar, ni de prepararnos para hablar con nuestros hijos específicamente. Y por eso hoy Liliana Charón, nuestra consultora psicológica, nos trae a la mesa este tema. ¿Cómo estás, Liliana? Buenas, todo bien. Fresquita la mañana, así que hermoso para disfrutar. Bueno, para quedarse sentado frente al televisor y prestar atención a este tema que de verdad llama a reflexionar, porque cada vez son más los casos de bullying, de acoso escolar, ¿no? Y nuestros chicos lo reflejan después con comportamientos que realmente pueden llegar hasta incluso el suicidio. Exactamente. ¿Sí? Por eso me parece importantísimo hablar de este tema. Si bien, como decíamos, bueno, ayer fue el Día Internacional, en donde lo que se busca es concientizar, ¿sí?, sobre el tema, hablar de la importancia, que no es un tema común, que no es un tema que hay que dejarlo por arriba, que hay no es trivial. Exacto, que hay que trabajarlo tanto en la familia, dentro del vínculo, como también en las instituciones. Sí. Como vos decís, hay muchos niños y 1 de cada 3 pasa por el acoso escolar. ¿Sí? Cuando hablamos de acoso escolar, estamos hablando de algún tipo de violencia, ¿sí?, verbal, física, psicológica. Hoy en día hablamos de las redes también, donde desde ese medio también hay acoso, donde nos encontramos con un acosador, que yo a veces digo también este acosador puede pasar por una situación de violencia o de bullying en otro contexto, también puede ser víctima este acosador. Después tenemos la víctima, ¿sí?, que sufre todo lo que es este tipo de violencia, y también tenemos otro actor, el espectador, que este también es de alguna manera yo digo, agresor pasivo. ¿Por qué? Porque es el que ve, el que observa, pero no hace nada. ¿Sí? No me involucro porque no es mi amigo, ¿sí?, la víctima, no me involucro porque no quiero pasar por lo mismo, no quiero ser víctima, no me involucro porque soy amigo o amiga del agresor, o simplemente no me involucro porque no tengo empatía, ¿sí?, porque la verdad que no me corresponde y hago a un lado. Cuando hablamos del espectador, no solamente es un par de la víctima o del agresor, puede ser hablando de lo escolar, ¿sí?, puede ser un profesor, puede ser un adulto, puede ser un familiar, alguien que está viendo ese tipo de agresión, pero que no se involucra. Como decís, bueno, ¿cuál es el objetivo? Porque la agresión es, dijimos, física, verbal, psicológica, emocional, a través de redes. Sí. El objetivo es humillar a esa víctima, ¿sí? El objetivo es ridiculizar, el objetivo es poder reírme de esta víctima. Menospreciar al otro. Menospreciar al otro, exactamente. Y este agresor lo que busca justamente, o se alimenta, es de la soledad de la víctima, de esta sensación o sentimiento de miedo que tiene la víctima, entonces eso le genera más adrenalina también, ¿sí? Sí, y el sentimiento de superioridad muchas veces sobre el otro, ¿no? De sentirse, porque en realidad no somos superiores, y mucho menos con este comportamiento que tiene. Pero ¿qué pasa? El agresor, como dije, también puede ser que es víctima de alguna situación de violencia y naturaliza esa violencia. Esto también es una cuestión cíclica, que es como un círculo vicioso que se va dando en el seno de la familia, o porque lo recibió, él también cree que eso es natural. Claro, naturaliza el comportamiento. Si vamos a analizar lo que fue nuestra vida de niños, yo fui víctima de bullying. ¿Vos? Sí. Todos fuimos víctimas de bullying. Y todos cometimos el error de también ser acosadores en la escuela, en algún momento, ¿no? Exacto. Tal vez no lo entendíamos y no comprendíamos, pero hoy sí tenemos los medios para entenderlo y vamos a hablarlo. Exacto. Mira, yo te doy un ejemplo. Yo me crié en Buenos Aires, pero soy de acá. Cuando fui, obviamente, el bullying era por la tonada, siempre fui gordita, entonces ahí tuve. En la secundaria teníamos un compañero. Yo digo, hoy por hoy nos dimos cuenta de que él había perdido a su padre, ¿sí? Entonces estaba solo con la madre trabajaba, él iba al colegio como podía, vestido, peinado, y todo también hacían bullying por cómo él se vestía, por cómo estaba, que iba sin peinarse, bueno, situaciones que vos decís, ¿y el adulto qué pasó? Que no vio. Claro. O yo al profesor le decía, profesor, o al maestro, se están riendo de mí, porque era la manera que podía expresar, me acuerdo bien, y me decía, bueno, no le hagas caso, bueno. Pero ¿y el dolor y el daño que le estamos causando al niño? O muchas veces naturalizamos y decimos, bueno, esto lo va a hacer más fuerte. Error, no lo hace más fuerte, ¿sí? Porque decimos, no, con esto así va a poder enfrentarse en la vida.
No, no es que se va a enfrentar en la vida o en situaciones difíciles después porque pasó por algún bullying, algún tipo de violencia. No, en realidad puede naturalizar después y ser una persona violenta o puede rodearse de personas que también lo agredan, lo sigan agrediendo. O como decías vos, bueno, un estado depresivo, el suicidio, ¿sí? Un estado de aislamiento, eso le va a generar a este niño, adolescente que está pasando por una situación de bullying y después en la vida adulta no puede ni socializar con otros. Por eso, esos son los síntomas o las características propias de una situación de bullying de la cual los padres tienen que prestar atención. Cuando el chico ya no quiere ir a la escuela, cuando está aislado, retraído, bajo todo el tiempo rendimiento escolar, exactamente. Sí, problemas con trastorno de la alimentación también. Muy nervioso. Muy nervioso, ansioso, trastorno de ansiedad. Contestador por ahí, viste que uno cambia la actitud y entonces está como revelándose, pero a la defensiva dentro de la casa. Exacto, tiene como dice, este comportamiento, me rebelo contra o tengo esta respuesta agresiva, pero porque no puedo poner en palabras lo que me está pasando en la escuela, ¿sí? Claro. Y que puede ser, como dijimos, este bajo rendimiento escolar, un bajo rendimiento también en un área social o deportiva. El chico está haciendo alguna actividad deportiva y no entendemos qué pasó. Entonces, observar, ¿sí? Observar cómo están nuestros hijos, qué cambio de actitud tiene. Bueno, hoy la escuela ha tomado como un punto importante el tratar, y los docentes incluso se están capacitando en esta problemática también, y lo tratan dentro de la escuela. Por ejemplo, mi hijo en el día de ayer habló en la escuela sobre este tema. Tomaron por ser el día y hablaron del tema bullying. Bueno, pero digo, más allá de eso, todo nace en la casa también, ¿eh? Todo nace, mira... si yo me río y yo me burlo, el nene aprende. Naturalizamos el comportamiento. Tal cual. Y lo de la escuela, como decís, hay la ley nacional, la 26.892, donde trata específicamente sobre la convivencia escolar y la prevención de los conflictos escolares. Y dentro de ello también se habla sobre la discriminación, sobre que dentro del colegio tiene que haber un gabinete que justamente se trate sobre lo que es violencia. En Buenos Aires, los colegios tienen una página, o deberían tener una página web o líneas, donde el alumno puede también ahí expresar algún tipo de violencia que esté pasando. Entonces, de alguna manera, al enterarnos que hay algún tipo de violencia, también apuntar a ese grado, a ese contexto, con talleres, que la ley justamente dice, bueno, generen talleres de prevención, de concientización para padres, alumnos, profesores, ¿sí? Porque todo el contexto, toda la institución educativa está involucrada. Por supuesto. No es solamente esos dos niños, o el niño problemático, o el niño que siempre se queja. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Ni la solución es agarrar y apartarlo o echarlo del colegio, al contrario. Exactamente. La ley justamente dice que no se puede... ¿sí? Echarlo del colegio al niño, sino que hay que tratar, acompañar, concientizar. Y como decís, justo el día de ayer en muchos colegios se trabajó este tema. Sería bueno que no se trate una vez al año. Una vez al año, exactamente. Que sea un tema recurrente, constante, para poder tratarlo y hablar de los valores, de la amistad, del reconocer al otro por sus diferencias y por sus similitudes, ¿no? Exacto, y el respeto hacia el otro, ¿sí? Eso es importantísimo. Hoy hablábamos también de la discriminación y cuando en un colegio entra un niño con alguna discapacidad o alguna condición. Cuando en un colegio hay varios niños con discapacidad o condición, no hay ese bullying o ese tipo de agresión hacia el niño. Ahora, cuando en un niño entra por primera vez, por ahí se genera. Pero yo siempre digo esto, lo nuevo, lo diferente, también genera miedo. Y a veces el chico, al no saber cómo actuar, ¿qué hace? Genera la burla. ¿sí? Y el otro, por sentirse aceptado... También hace lo mismo. Hace lo mismo, ¿sí? O acepta esa burla, porque quiero estar con mis pares. Entonces, no cuento que en el colegio me están tratando de determinada manera, porque yo quiero ser parte de ese grupo. Claro. Y ahí es donde después empiezan las consecuencias negativas. Entonces está, como dije yo, el que observa, el que ve y no hace nada dentro del grupo, y también concientizar a ese niño, hay que hablar, tenés que contar lo que pasa, ponerse en el lugar de ese otro, ¿sí? La empatía sobre todo, empezar a trabajar sobre los niños para que, bueno, no sufran esto. Y algo importante, que en esta trayectoria hemos visto que un niño que defienda a ese que está pasando por alguna situación de bullying, cambia todo el contexto. Hace falta un niño para que diga basta,
para que todos tomen conciencia también. Bueno, qué importante nuevamente el tema de charlarlo, conversarlo en la casa, en el seno de la familia y ser ejemplos coherentes de lo que decimos, ¿no? Le hablamos al chico que no tiene que burlarse, qué sé yo, y después nos vemos en un living todos mirando algo y burlándonos de otras situaciones, ¿no? Sí, tal cual. Debemos, como decir, cómo evitar esto. Bueno, primero en el seno de casa, por supuesto, dando el ejemplo y permitiendo que si a vos te está pasando esto, vení, contámelo, que no sienta vergüenza el niño de contar, o el adolescente que está pasando por una situación de bullying, sino decir, bueno, me está pasando esto, bueno, ahora vamos al colegio o en el contexto que sea y hablemos, no de manera agresiva, porque por supuesto, sino de manera asertiva, ¿sí? Y generar también herramientas, si en el profesor o en el colegio o en donde esté pasando mi hijo bullying, también puedan hacer Yo recuerdo el año pasado, justamente en el grupo de WhatsApp de los padres, una mamá que era nueva, era nueva su hija dentro de la escuela, también no era aceptada y se sentía como desplazada y como que le hacían a un lado. Entonces ella plantea la situación y todos los padres como se dieron cuenta, porque claro, los hijos no contaron y entonces empezaron a hablar y la cosa cambió. Qué importante que es la comunicación, el poder decir las cosas como son, hablarlos abiertamente y naturalmente para poder, buscar una solución. Exacto. Y que mi hijo sea aceptado o que mi hijo acepte al otro, porque estamos de los dos lados. Entonces, desde ese lugar también permitir en casa, digo yo, hablar con nuestros hijos, y dentro de la institución educativa, bueno, los talleres o la observación, porque uno también como profesor puede observar si hubo o no un cambio de conducta o comportamiento o en las notas de los chicos. Entonces, bueno, recuerden, hablamos de bullying o de acoso escolar, que también se puede producir a través de las redes, y eso se llama ciberbullying. Exacto, ¿no? Que hemos hablado muchas veces y que hay que estar atentos. Yo digo esto y lo vuelvo a repetir siempre. Nosotros como padres debemos mirar, porque no es que nosotros le estamos robando la privacidad, sino que son menores, entonces debemos de vez en cuando o constantemente, depende de cada padre, pero observar las redes de nuestros hijos, ver con quiénes se comunican. Sí, hoy en día hay tantas aplicaciones, pero debemos estar atentos también, ¿sí? Porque desde ese lugar puedo decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de acoso o violencia puede estar pasando mi hijo? Hay cuántos otros tipos de acoso que se da desde esas redes, entonces bueno, desde ahí, ¿no? Y ojo que también aprenden de esas redes cosas que no lo aprendían en el seno de la familia, al estar tanto en contacto con ese tipo de... puede absorber esa idea de bullying y cometerlo por aprender de las redes, por ejemplo. Sí, yo digo, estas pruebas que hay, o TikTok que dice, bueno, a ver, hacelo, los retos, hacelo, bueno, esto también lleva a diferentes comportamientos que pueden ser negativos para el niño o el adolescente como para el otro que lo está ejerciendo. Entonces, ojo, mirar también. Y sobre todo si mi hijo me dice, no, la computadora es mía, no, el celular es mío, bueno, a ver, ¿qué hay detrás de eso? Bien. Sí. Muy interesante. Bueno, profundizamos sobre este tema que era muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, después hablaremos seguramente de muchos otros temas más, como siempre, cada miércoles aquí en la pantalla de Canal 21. Recordar que Vínculos AMAT tiene las puertas abiertas para todo aquel que se quiera capacitar o el que quiera pedir ayuda. Exacto, como vos decís, tenemos más de 13 capacitaciones, ¿sí? Y también tenemos el gabinete pedagógico, donde ofrecemos todo lo que es apoyo escolar. Nosotros hicimos inclusivo, ¿sí? Para todos. Por la mañana abrimos este gabinete donde tenemos profe de educación especial, tenemos psicopedagoga, una psicóloga y los acompañantes terapéuticos que acompañan justamente en este proceso de aprendizaje, pero no tiene que ver y no mezclamos los roles de madre integradora y acompañantes terapéuticos, ¿sí? La acompañante está justamente en el gabinete para apoyar y contener al niño. Así que bueno, y después los que necesitan, como siempre decimos, acompañantes terapéuticos de manera gratuita o cuidadores, también se pueden acercar siempre y cuando son realmente personas que no pueden pagar un acompañamiento, ¿sí? Entonces desde ese lugar nosotros ofrecemos como asociación. Bien. Recordar el fútbol infantil inclusivo. Exactamente, que estamos los martes en la cancha de primera, ¿sí? A partir de las 16 horas, este año cambiamos, porque también tenemos lo que es iniciación deportiva, entonces también con acompañantes terapéuticos, la profe de estimulación temprana y todo el equipo junto con la cancha que bueno, tiene toda la seguridad necesaria y demás. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias a vos. Nos encontramos la semana que viene. La semana que viene otra vez. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya estamos de regreso en un ratito más con nuestro espacio de seguridad ciudadana.